La principal operadora telefónica móvil en el Perú es Claro, que es mexicana. Una de las más grandes empresas mineras del Perú es la Sauder, que es propiedad del Grupo México. Acá opera el Grupo Azteca, hay mucha inversión mexicana y viceversa. Hay también, el Perú le vende casi 800 millones de dólares anuales a México. ¿Qué va a hacer con el gas de Camisea? Que es la principal fuente de gas natural del Perú, parte importante de la cual tiene como destino México. O sea, ¿qué va a pasar con todo eso? Sí. ¿Todo eso se va a cortar? Sí, se tendría que suspender. Algunas de las empresas acá en México han señalado que tendrían que retirarse, como ha sucedido en otras partes. Bimbo, por ejemplo, que también es una empresa mexicana. Bimbo, que es la superproductora la panificadora, por llamarlo así, ¿no? Es en este momento. Así es. ¿No? También tendría que suspender también tendría que suspender sus operaciones. Así es, todas las empresas tendrían que suspender operaciones hasta que haya algún tipo de acuerdo y se reanude la relación. Perú en riesgo de perder millones de dólares si AMLO corta relaciones. La periodista mexicana Roxana González García advirtió que tanto el Perú como México perderían miles de millones de dólares si el presidente Andrés Manuel López Obrador corta las relaciones económicas y comerciales con nuestro país. Resaltó que las empresas más importantes como Bimbo y Claro, que funcionan en nuestro país, dejarían de operar, ocasionando un daño terrible a los peruanos. Señaló que empresarios mexicanos están preocupados por las amenazas de AMLO en querer cortar las relaciones diplomáticas con Perú. En ese sentido, explicó que hasta el momento solo son palabras del presidente mexicano, las cuales el pueblo azteca espera que no se oficialice a través de resoluciones y decretos supremos. Lo que ha causado en México fue preocupación entre los empresarios por cerrar un mercado que es muy importante para México y Perú. Con la amenaza del presidente AMLO, significaría romper relaciones diplomáticas definitivamente. Vamos a cambiar de tema, nos enlazamos vía Zoom con Roxana González García, ella es periodista mexicana. Muy buenos días, Roxana, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nicole? Muy buenos días, buen día, Perú, desde México. En este problema, en este conflicto entre México y Perú, el Consejo Empresarial Mexicano emitió ayer una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que manifiesta su indignación y su total rechazo a las expresiones unilaterales del mandatario sobre una posible suspensión de las relaciones económicas y comerciales entre México y Perú, involucrando el interés legítimo y de libertad de intercambio de bienes y servicios entre empresas de ambos países y para el beneficio, dijeron, de un mercado conjunto de aproximadamente 160 millones de consumidores. En esta carta, Nicole, dijeron los empresarios mexicanos que la relación comercial entre México y Perú se sustenta en un acuerdo binacional vigente desde hace más de 10 años y en el esfuerzo que se ha tenido para tener un mejor intercambio comercial. Esto, Nicole, se suma a lo manifestado también por el Consejo Empresarial de Perú hace unos días, el día de ayer, que también rechazaron las declaraciones del mandatario mexicano, quien hace unos días dijo que se podrían suspender las relaciones comerciales entre ambas naciones. ¿Y qué significa eso? Porque nosotros hemos comentado estos días el comunicado, que en realidad la organización, el gremio empresarial emitió el día domingo, nosotros hicimos referencia a él el día lunes, pero la pregunta es, ¿qué significa esto del dejar en suspenso, incluso romper relaciones comerciales y económicas? Es decir, tenemos un flujo de cerca de 3.000 millones de dólares de comercio entre ambos países, pero además de eso, la principal operadora telefónica móvil en el Perú es Claro, que es mexicana. Una de las más grandes empresas mineras del Perú es la Sauder, que es propiedad del Grupo México. Acá opera el Grupo Azteca, hay mucha inversión mexicana y viceversa. Hay también, el Perú le vende casi 800 millones de dólares anuales a México. Y hay muchos intereses en común. ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa esto de la suspensión de las relaciones económicas y comerciales entre Perú y México? Significaría de entrada, Nicole, que ambos países romperían definitivamente la relación diplomática, dado que luego de la expulsión del embajador mexicano hace unos meses y viceversa, se quedó la relación bilateral a nivel precisamente de encargados de negocios. Hasta ahora la relación comercial ha avanzado, no al nivel que se tenía antes del estallido de este conflicto diplomático, pero ha avanzado.
con la amenaza del presidente López Obrador, lo que significaría sería, primero, romper relaciones diplomáticas definitivamente. Dos, lo que ha causado en México preocupación entre los empresarios, este comunicado que tú señalas y que han estado manejando desde ya, refleja la preocupación del empresariado mexicano por cerrar un mercado que, como bien lo señalas, es muy importante para México y viceversa. De hacerse realidad esta amenaza del presidente, pues sería definitivamente romper relaciones diplomáticas. Claro, ahora, pero por eso yo insisto en la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Que tendrían que retirarse las empresas inversionistas? ¿Que se va a prohibir la adquisición de productos provenientes del Perú? ¿Qué va a hacer con el gas de Camisea, que es la principal fuente de gas natural del Perú, parte importante de la cual tiene como destino México? O sea, ¿qué va a pasar con todo eso? Sí. ¿Todo eso se va a cortar? Sí, se tendría que suspender. Algunas de las empresas acá en México han señalado que tendrían que retirarse. Como ha sucedido en otras partes, Bimbo, por ejemplo, que también es una empresa mexicana. Bimbo es la superproductora de la panificadora, por llamarlo así, ¿no? Es en este momento. Así es. ¿No? También tendría que suspender Nicole. O sea, también tendría que suspender sus operaciones. Así es, todas las empresas tendrían que suspender operaciones hasta que haya algún tipo de acuerdo y se reanude la relación. El suspender eso implicaría, como bien lo señalas, pérdidas por miles de millones de pesos para ambos países. Pero esto es posible que lo haga el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, no solamente hay contratos y compromisos adquiridos, hay tratados internacionales que están vigentes y que tienen duración comprometida y obligaciones comprometidas por ambas partes, es decir, ¿esto no es una decisión que le compete al presidente o esto debería ir al Parlamento mexicano para que se discuta ahí? Porque de lo que se está hablando es un asunto muy serio del que yo no recuerdo ningún antecedente, Rosana. Es decir, de que se haya llevado la relación con un país, que México haya llevado la relación con un país por un juicio político del presidente con respecto a las características de la presidenta del Perú a este límite. Esto no ha ocurrido nunca que yo recuerde en México. Claro, el antecedente más inmediato que tenemos es Bolivia, también con la salida de Evo Morales, la detención de Evo Morales y la salida hacia México. Recordemos que también la relación con Bolivia quedó hace 2 años aproximadamente al mismo nivel de encargado de negocios hasta que se empezaron las negociaciones y se restableció la relación diplomática a nivel político. Es el antecedente más inmediato que tenemos, pero efectivamente son amenazas del presidente López Obrador que también han provocado diferencias en el Congreso mexicano, a donde algunos legisladores están por apoyar al presidente y otros han solicitado, le han exigido mantener la relación económica y además ya establecer un diálogo político con Perú para establecer ya una relación normal. Sin embargo, Nicole, bueno, el presidente López Obrador, bien lo sabemos, él actúa así, él es mucho de decir las cosas, de amenazar, y bueno, hasta el momento solo han sido declaraciones del presidente López Obrador. Esperemos que no suceda más y esperemos que, por el contrario, se inicien ya las negociaciones o los contactos diplomáticos para que la relación bilateral llegue otra vez al nivel en que estaba antes de la salida del presidente Pedro. Claro, lo que dices es bien importante, Rosana. Es decir, hasta ahora lo que hemos tenido son frases subidas de tono en sus conferencias mañaneras, pero no ha habido ninguna resolución gubernamental que vaya más allá que estos temas que se han manejado a nivel diplomático, ¿no es cierto? El retiro de los embajadores, sí, ¿no? Pero más allá de eso, por ejemplo, esta declaración sobre la ruptura de relaciones comerciales no se ha materializado en algún tipo de resolución presidencial, ¿no? O de iniciativa. No, incluso no, perdón, Nicole, incluso no ha llegado ninguna iniciativa al Congreso al respecto. Y incluso el canciller Marcelo Ebrard se ha referido a esto se está estudiando, solo se está estudiando, se está analizando, ha sido la respuesta del canciller Marcelo Ebrard sobre estas declaraciones que el presidente López Obrador, como bien lo señalas, dijo hace unos días en su conferencia mañanera. Hemos verificado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado mexicano, y no hay ninguna iniciativa que haya llegado desde el presidente López Obrador para declarar rota la relación económica y comercial con Perú. Rosana, muchas gracias por atendernos, ha sido muy gentil. Rosana González García, periodista mexicana, ha estado con nosotros en la línea. Ahora, hay un tema acá, el gobierno nombró una comisión de juristas que no son especialistas en temas constitucionales, pero y que pueden explicar la constitucionalidad del mandato de Dina Boluarte. Pero esto es un tema, como llamó la atención ayer Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que compete más bien a la Cancillería, a diplomáticos y a internacionalistas especializados, y a un tema de manejo político.
Porque con quien hay que tender puentes es con Gustavo Petro y con Andrés López Obrador para que bajen el tono, para que no perjudiquen las relaciones entre nuestros países. Entonces son otro tipo de interlocutores los que necesitamos. Por ejemplo, una delegación multipartidaria del Congreso de la República donde se incluya aquellos que se oponen a Dina Boluarte, pero sin embargo reconocen su mandato, tendría un valor extraordinario como mensaje para Petro y para López Obrador. Por ejemplo, digo yo, o el papel de instituciones como la Defensoría del Pueblo, que también podría tener un papel importante, o cancilleres peruanos que han tejido una red de relaciones y que podrían establecer. La economía de ambos países estaría en juego de romper relaciones económicas. ¿Crees que esto no logre concretarse? Te invitamos a dejar tus opiniones, a suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.